esta mesa temática sobre gobiernos de coalición, esta cuarta mesa temática, titulada Gobiernos de coalición, políticas para las libertades y los derechos, en el marco de los trabajos de la mesa de gobiernos de coalición de la campaña de nuestra candidata presidencial, Xóchitl Gálvez. La mecánica de este evento va a ser, hoy tenemos 3 destacadas ponentes, y antes de ello vamos a darle paso a una breve explicación de lo que son las mesas sobre gobiernos de coalición, y el objetivo de esta mesa es y le vamos a dar la palabra a el compañero Jesús Ortega Martínez, que es quien coordina estas mesas de coalición. Me voy a permitir, antes de darle la palabra, leer un pequeño extracto de su currículum. Jesús Ortega Martínez es un político nacido en Aguascalientes, que durante su carrera ha sido senador de la República, diputado federal, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Desde muy joven trabajó y militó en organizaciones juveniles y estudiantiles en el Tecnológico de Aguascalientes y en el Instituto Politécnico Nacional. Fue integrante y legislador del Partido Socialista de los Trabajadores y del Partido Mexicano Socialista. Es coautor de varias publicaciones y ha sido editorialista en los periódicos El Financiero, El Economista, El Excelsior, El Universal, El Heraldo de México, en la revista Siempre y en la revista Milenio. Su último libro, titulado Reencuentro de la Izquierda y el Liberalismo Político, un proyecto de la modernidad mexicana, fue publicado en 2019, y es un permanente organizador y panelista de diversos foros sobre el presente y el futuro de la izquierda democrática en México y en el mundo. Es integrante de la Comisión de Diálogo del PRD e integrante de la Comisión Promotora de Futuro 21, y actualmente, como les decía, es coordinador de la mesa temática de gobiernos de coalición del equipo de Xóchitl Gálvez, y además es coordinador del Comité de Prospectiva de la misma campaña. Jesús, adelante. Bueno, pues amigas, amigos, en primer lugar, agradecerles la gentileza de su presencia, su disposición a participar en este esfuerzo de reflexión y de diálogo sobre un tema tan relevante para la vida política, para la vida social de nuestro país, como son los gobiernos de coalición, y de manera más concreta, cómo debiera ser un gobierno de coalición en nuestro país que fuera la antítesis del actual gobierno, de la autocracia que toma forma en el gobierno de López Obrador. Entonces, pues vamos a comenzar, y yo solamente daré algunos elementos para introducirnos en este tema. Bueno, ya lo ha dicho Arturo, pero quiero reiterarlo porque estamos llevando a cabo en muchas entidades, en varias entidades federativas, estamos llevando a cabo este tipo de foros, de espacios de discusión y de espacios de reflexión, y lo estamos haciendo desde 2 instancias. Una de ellas es la mesa sobre gobierno de coalición, que es parte, esta mesa, del equipo de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, y también lo estamos haciendo desde el comité de prospectiva que yo presido y del cual es parte Rosario Guerra y otras compañeras y compañeros destacados en el análisis político.
Rosario Guerra está ahora aquí participando como ponente. Ahora van a presentar a todos los ponentes. Bueno, desde el Comité de Prospectiva y desde la Mesa de los Gobiernos de Coalición estamos organizando estos foros y estos espacios de análisis y de reflexión. Y quiero decirles que si algo nos hace diferentes a la coalición que conformamos el PRI, el PAN y el PRD respecto al gobierno de López Obrador, si algo nos hace ser de oposición al gobierno de López Obrador, es que nosotros queremos modificar la forma en que se ha gobernado nuestro país y queremos un cambio sustancial respecto al contenido de los próximos gobiernos, tanto federal como estatales y como municipales. Y esa diversa forma de gobierno es exactamente contraria a la autocracia que ha caracterizado los gobiernos en México a lo largo de su historia. Me estoy refiriendo a los gobiernos de un solo hombre. En nuestra etapa como colonia de España, pues desde luego el monarca decidía los asuntos de la Nueva España, el antecedente inmediato de México como nación. Pero logramos la independencia, alcanzamos la independencia, y el primer gobierno que tuvimos, ustedes lo saben, fue un gobierno monárquico. El emperador Agustín de Iturbide. Igualmente el gobierno de un solo individuo, de un solo personaje. Y casi todos los gobiernos del siglo XIX se caracterizaron por los gobiernos de un solo hombre. Antonio López de Santana decía que lo que México necesitaba, lo decía desde su condición de alguien que fue presidente de México por 11 ocasiones, y lo fue desde esa perspectiva de un solo individuo, concentrando todos los poderes del Estado. Decía que lo que México necesitaba era un mando concentrado en un solo hombre y dando palos a diestra y siniestra. Y miren que Antonio López de Santana lo supo hacer efectivamente de esa manera. El gobierno de un solo hombre y dando golpes a diestra y siniestra. Los gobiernos posteriores a su Alteza Serenísima fueron eso, gobiernos de un solo hombre. Porfirio Díaz se levantó en armas contra el gobierno de un solo hombre y reclamando una república federativa. Y el resultado del levantamiento militar de Porfirio Díaz fue la constitución de una dictadura de un solo hombre por 30 años. Por poco más de 30 años. De un caudillo militar gobernando el país. Y desde luego no de manera republicana, sino de manera centralizada. Todo en un solo individuo. Madero se levanta en armas y llama a una revolución a favor del sufragio efectivo y de la no reelección. Y los gobiernos posteriores a la revolución de 1910 fueron también gobiernos de un solo individuo, de un solo persona. En algunas ocasiones, como decía la crítica a Plutarco Elías Calles, el presidente vivía en Palacio Nacional, pero el que gobernaba vivía enfrente. El maximato, y también era el maximato el gobierno de un solo individuo. Y los posteriores gobiernos al maximato
como decía don Daniel Cosío Villegas, eran monarquías sexenales. Y cada una de estas monarquías sexenales concentraba las decisiones del Estado mexicano en un solo individuo. Debo decirles que por primera ocasión, cuando menos esa es una consideración política personal, nos juntamos tres fuerzas políticas a partir de 1979, del siglo pasado, del siglo XX, y esas tres fuerzas políticas, la que representaba el PRI y el gobierno, la que representaba el PAN, el principal partido de oposición durante una etapa, y la que representaba el PRD durante otra etapa como partido de oposición, nos juntamos a dialogar, a hacer acuerdos, a impulsar reformas. Por eso digo que por primera ocasión en nuestra historia logramos reformas políticas que constituyeron por primera ocasión una vida democrática en la larga historia de nuestra nación. Y por primera ocasión hubo sufragio libre. Y por primera ocasión se dio el fenómeno de que se lograba mayoría opositora en la Cámara de Diputados en la legislatura de 1996. Y por primera ocasión se logró un gobierno dividido, el poder del Ejecutivo y el poder del Congreso. Y también por primera ocasión hubo elecciones libres que permitieron la alternancia de un partido diferente al partido oficial. Yo digo que nuestra etapa, nuestro periodo de transición de México hacia la democracia duró 4 décadas, un largo proceso de transición, pero logramos, y quiero sintetizarlo, logramos por primera ocasión en la historia de México la construcción de un modelo democrático en donde el voto contó, el voto se contaba, el voto era efectivo y había una mejoría y un avance sustantivo en un sistema republicano, porque por primera ocasión el poder legislativo tenía un papel relevante en la vida política de nuestro país. Bueno, pues esa democracia que construimos hoy está en riesgo para regresarnos al viejo régimen del presidencialismo autoritario. Y quien pretende regresarnos al viejo régimen del presidencialismo autoritario y al del maximato, al del obradorato, es precisamente el actual presidente de la República. Terminar con la democracia en México, la incipiente democracia, aún con sus fallas, terminar y regresarnos al viejo régimen. Pues no, nosotros no queremos regresar a aquellos tiempos y queremos seguir avanzando en la vía democrática. Pero no solamente poniendo un nuevo presidente o una presidenta, sino queremos una presidenta, pero con un nuevo modelo de gobierno. Y ese nuevo modelo de gobierno es el gobierno de coalición. El gobierno de coalición. Pero queremos darle sustancia a los gobiernos de coalición. Y en varias entidades federativas hemos llevado a cabo foros poniendo cuáles son los temas relevantes que enfrentaría un gobierno de coalición. Y en el caso de Jalapa queremos poner énfasis en que el gobierno de coalición tiene temas tan fundamentales como el de garantizar las libertades civiles y las libertades políticas, y el de garantizar los derechos políticos como algo fundamental que materializaría y concretaría un gobierno de coalición.
Ya nuestras ponentes van a explicarnos en qué consiste el gobierno de coalición, cuál es su visión sobre lo que debe de ser y cómo llegar al gobierno de coalición. Pero nosotros queremos que pongan énfasis, pensamos que deben de poner énfasis, nuestra atenta sugerencia, en el tema de las libertades y en el tema de los derechos. Pues ese es el motivo fundamental que nos trae a Jalapa a nosotros, saludarlos y agradecerles, insisto, su disposición para participar en un tema que nosotros consideramos tan relevante. Muchas gracias para todas y para todos ustedes. Antes de dar la palabra a la primera de nuestras ponentes, permítanme presentar a diversas personalidades que hoy nos acompañan. Está con nosotros el diputado federal Jesús Alberto Velázquez, del Grupo Parlamentario del PRD. Está nuestro candidato a diputado federal por el Distrito 10 de Jalapa, Américo Zúñiga. Síndica en mi municipio de Camerino, Zeta Mendoza, Elda Quintero Zamorano. Muchas gracias. Está en representación de nuestros amigos del Partido Acción Nacional en el estado de Veracruz, el licenciado Basilio de la Vega. Muchas gracias por estar con nosotros. También están compañeros en representación de la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional en Veracruz, el licenciado Marcos López Mora, la licenciada Elaní Sesma. Muchas gracias por su presencia. Está nuestra compañera secretaria de Agendas del Comité Estatal del PRD en Veracruz, Miriam Lagunes. Está también muchas gracias por estar con nosotros. Ahora sí pasaremos, les voy a presentar a nuestra primera ponente, es la diputada Elizabeth Pérez Valdés, y antes de darle la palabra permítanme leer un breve síntesis curricular. Elizabeth Pérez Valdés tiene estudios de licenciatura en Derecho. En el PRD se ha desempeñado como directora de alianzas, secretaria nacional de Asuntos Electorales y Políticas de Alianzas, titular de la Comisión de Asuntos Electorales con Perspectiva de Género de la Organización Nacional de Mujeres del PRD. Fue también representante del PRD ante órganos electorales locales, federales y juntas municipales, consejera y congresista y consejera estatal en la Ciudad de México del PRD. Ha sido también directora de administración de la Comisión Nacional Electoral, directora de capacitación electoral de la Comisión Técnica Electoral, operadora política y integrante de la Comisión Electoral, secretaria de Políticas de Alianzas del CEN, y actualmente es diputada federal del PRD y vicecoordinadora de la fracción parlamentaria, es integrante de las comisiones de Reforma Política Electoral y de la Comisión Jurisdiccional de Justicia, Transparencia y Anticorrupción. Diputada, hasta 15 minutos tiene usted el uso de la palabra. Ya, entonces es un mensaje breve. Hola a todos, a todas, gracias por acompañarnos. La verdad es de que siempre es un gusto venir a Veracruz, pero se maximiza ese gusto cuando junto con nosotros y nosotras se encuentran quienes serán los próximos legisladores y legisladoras de este estado. Ustedes, en las manos de muchos de ustedes está la posibilidad de que ellos y ellas hoy puedan llevar esto que llamamos una iniciativa de ley a la realidad. Está planteada en esta primera instancia como una iniciativa de ley secundaria a la Constitución para darle viabilidad a los gobiernos de coalición, pero eso no significa que no pudiéramos hacerlo también para que estos gobiernos de coalición sean en los tres ámbitos: en lo federal, en lo local y por supuesto en lo municipal. Por eso se hace importante el hecho de que reconozcamos que las alianzas en todas y cada una de sus vertientes le dan posibilidad a este país de generar o de tener
ocurrencias y de generar los buenos aspectos que le pueden dar al ejercicio parlamentario los beneficios a este país. Empezamos con esto planteando el hecho de que reconocemos que el día de hoy el Ejecutivo Federal está basando toda su política pública en algo que se aprobó en el 2012 y que el PRD como institución, pero también el PRI y el PAN, construyeron el llamado Pacto por México. Hubo una parte que como Partido de la Revolución Democrática ya no caminamos con las otras vertientes políticas, pero eso no significa que lo que sí se hizo bien hoy sea parte de la base de este nuevo gobierno. Materias muy trascendentales en términos de educación, de telecomunicaciones, de transparencia, y la que nos da la posibilidad de conocer al Instituto Nacional Electoral como hoy lo tenemos, y la democracia en la construcción de como hoy la manifestamos por una reforma político-electoral. El 10 de febrero del 2014 se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación, donde se derogaron diversas disposiciones en la Constitución en materia de política electoral y se da posibilidad a formalizar un gobierno de coalición. Esto nos arroja elementos de un régimen político, tales como la coalición parlamentaria, que es la que en este momento ha detenido desde el Parlamento, en la Cámara de las y los Diputados, las ocurrencias que estaban planteadas en el Ejecutivo y que no lograron pasar porque la coalición parlamentaria se hizo fuerte, se hizo presente y que logró detener esa gran embestida que le estaban haciendo a la democracia en nuestro país, que hoy ya está planteada como un hecho en la Constitución. La repartición de carteras de gobierno por parte del Ejecutivo Federal hacia otros partidos políticos y la aprobación de los integrantes del gabinete por parte del Congreso. Estos elementos nos dan pie a modificar procedimientos que se han mantenido intactos en el presidencialismo mexicano. A saber, siempre han sido facultades exclusivas del nombramiento por parte del titular del Ejecutivo Federal, y terminar, esta es una esencia del gobierno de coalición, con el gobierno de un solo partido, hoy con el gobierno de una sola persona. Se ha modificado el artículo 89 constitucional para dar posibilidad al gobierno de coalición y compartir en todo caso el ejercicio de gobierno. Sabemos que las y los mexicanos reclaman una serie de necesidades y es parte de lo que hablaba Jesús Ortega, que no han sido resueltas por este Ejecutivo, que además fueron utilizadas para jugar con la esperanza de las y los ciudadanos en las elecciones que llevaron a que esta persona hoy esté sentada en la silla presidencial. Y por supuesto, aquí en Veracruz muchas de esas necesidades se han quedado en el tintero. Las y los ciudadanos no cuentan con un trabajo digno, no cuentan con servicios de salud, de educación de calidad, un transporte seguro y eficiente, entre muchísimas otras cosas más. Nos enfrentamos a una inseguridad creciente y a la impunidad dentro de esa inseguridad. Nos enfrentamos también al cobro de piso. Veracruz es una gran muestra de eso que hoy está sucediendo. Nos enfrentamos a la inseguridad, insisto, y nos enfrentamos a la utilización de instituciones judiciales para perseguir a quienes son adversarios políticos, y muestra de ello también es Veracruz. El gobierno que hoy tiene esta entidad federativa acaba de llegar a un ranking que en su vida había pensado tener la ciudadanía del estado de Veracruz. Es el estado con mayor número de personas desaparecidas, el más alto número de homicidios, secuestros y de feminicidios. Esos son los datos que arroja el mismo gobierno federal. Esos son los datos que tenemos para cuantificar, y falta todavía aquello que no se denuncie, pero que sabemos que existe. Y ahí también Veracruz ocupa los primeros lugares. Veracruz es una entidad donde hay una captura de gobiernos municipales por parte de grupos criminales. Prácticamente en más del 80% del estado ya no gobierna quien decidió la ciudadanía que llegaran a los cargos de elección popular, gobiernan los poderes fácticos.
Es la arena político-electoral la que se ha visto minada con estos gobiernos fácticos. En lo que va de este proceso electoral, van más, aquí tiene un dato de 10 personas, de manera lamentable tenemos que decir van 28 personas asesinadas en lo que va de este proceso político electoral, y todavía nos faltan más de 40 días para que concluya el mismo. En medio de esta crisis de gobernabilidad y con la mayor parte de nuestro país haciendo exactamente lo mismo, se deben de ofrecer respuestas eficientes y eficaces. Por lo que se necesita, siempre se va a necesitar la cooperación de todas y cada una de las fuerzas políticas, pero también de todos los sectores de nuestra sociedad, para encontrar soluciones y propuestas que vayan atacando las causas profundas de los problemas. Los partidos políticos simplemente somos una guía para que lleguen las y los ciudadanos a los espacios de poder. Los gobiernos de coalición entonces se vuelven alianzas propicias para convocar al diálogo y encontrar convergencias, dirimir diferencias y con ello encaminar a una acción constructiva el despliegue de las capacidades. Los gobiernos de coalición, y aquí hago énfasis, son propicios para facilitar la gobernabilidad democrática, entendida como un proceso de decisiones tomadas de manera legal, razonable, responsable y eficaz, adoptadas por autoridades legítimas, que tienen que ser gobiernos garantistas a la población el ejercicio de los derechos civiles, de los derechos políticos, el acceso a una economía digna, el acceso a la cultura, el acceso a un bienestar social en un ámbito de libertades y de estabilidad. Aquí también quiero hacer un paréntesis, porque estos gobiernos de coalición no se pueden pensar si no se construyen todas estas políticas públicas, el ejercicio de los derechos humanos de manera plena, sin perspectiva de género. Tiene que ser la punta medular de los gobiernos de coalición, su crecimiento, su pensar y su caminar con perspectiva de género, para el buen ejercicio de la igualdad sustantiva de nosotras. Porque sin nosotras, las mujeres, no puede haber democracia en este país. Y por supuesto que también tiene que manifestarse con la paridad constitucionalmente vertida. Eso es algo que no pueden olvidar los gobiernos de coalición. Los gobiernos de coalición tienden hacia una moderación y distribución de responsabilidades total y absolutamente concretas en sus funciones de gobierno. Es necesario, ante el comportamiento autoritario de este gobierno federal y los gobiernos locales, la construcción de los gobiernos de coalición. Ante toda esta perspectiva, en lo particular presenté una iniciativa que expide la Ley Federal de Gobiernos de Coalición, porque aunque ya está planteado en la Constitución, falta la norma reglamentaria. Esta Ley Federal de Gobiernos de Coalición es reglamentaria a la fracción segunda del artículo 76 y fracción 17 del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y hago este énfasis porque desde la coalición del gobierno oficialista han planteado que no tenemos una capacidad y una posibilidad jurídica para crear gobiernos de coalición. Tienen razón en función de que no existe la ley reglamentaria. No tienen razón en función de que está planteado ya en el artículo 89 constitucional. Por eso se hace de vital y trascendental importancia que las y los ciudadanos estén inmersos en los procesos legislativos y parlamentarios para aprobar este tipo de leyes que le den viabilidad a una democracia perfectible, totalmente distinta a la que conocemos hoy, pero democracia al fin. El convenio de coalición será un instrumento jurídico. Ese empieza cuando formamos una coalición electoral y tiene un buen fin cuando se gana un gobierno y son integradas todas las partes que conforman esa coalición. Tiene que generarse una agenda de gobierno y legislativa con obligaciones y causales de discusión.
siempre empezando como empezamos la coalición Va por México y como camina hoy la coalición que encabeza nuestra candidata Xóchitl Gálvez, Fuerza y Corazón por México, con las coincidencias, dejando a un lado todo aquello en lo que no coincidimos para que cada quien siga partiendo sus agendas, pero le demos el beneficio a las y los ciudadanos de tener gobiernos sólidos, fuertes, con la perspectiva de cuidar los derechos humanos y ser garantistas en el ejercicio de los mismos. Tiene que ser el programa de gobierno de coalición una alianza programática, mediante la cual se establezcan por acuerdo de todas las partes que integran el convenio, siempre plasmando la necesidad de la sociedad civil no organizada en partidos políticos, lo que también están planteando para el beneficio de nuestra nación. Acciones concretas y prioridades que deberán instrumentarse para el cumplimiento de la agenda de gobierno y las agendas legislativas de esta coalición. Observamos que necesitamos el trabajo conjunto de todas y de todos. No necesitamos el gobierno de un solo hombre. No necesitamos una imposición dogmática. No necesitamos tampoco la concentración del poder para amedrentar a las y los ciudadanos de pensamiento libre. No necesitamos un gobierno arbitrario, ineficaz. Tampoco necesitamos un gobierno corrupto que le da paso a la impunidad. Es fundamental buscar una nueva estructura institucional, fortaleciendo estas instituciones y alojándonos de la retórica divisiva y centrando los esfuerzos en robustecer al Estado de Derecho. Hay que priorizar el bienestar ciudadano, la transparencia, la rendición de cuentas, la rendición de cuentas es algo que siempre ha solicitado la sociedad. Y para eso justo existen instituciones que, a pesar de que han tratado de detenerlas desde los propios legislativos, las cuales tenemos que fortalecer. Los gobiernos de coalición sirven exactamente para darle bienestar a las y los ciudadanos, pero un bienestar que realmente nos dé la posibilidad de pensar que no nada más podemos ser felices, sino que también dentro de ese bienestar podemos alimentarnos bien, podemos tener acceso a la cultura, podemos tener acceso a una prensa libre, podemos tener acceso a todos los sistemas de salud que sean fortalecidos desde los gobiernos de coalición. Esos gobiernos de coalición son una nueva visión para la democracia en nuestro país, que además han salido adelante en otros países. Por eso exactamente es que en Dinamarca y en otros de los países que han querido ser utilizados como ejemplo de bienestar en México han salido adelante, porque ahí se han puesto de frente la posibilidad de que los gobiernos de coalición saquen adelante esos países. Hoy podemos tener ejemplos muy claros de que los gobiernos de coalición funcionan. Por eso es una prioridad para quienes estamos en esta mesa, pero para que también para aquellos y aquellas que van a legislar en el estado de Veracruz, poner énfasis y atención en la construcción de los gobiernos de coalición. Todos y todas tenemos el derecho de ser escuchados, pero todos y todas tenemos el derecho de vivir bien y en paz. Gracias. Muchas gracias, diputada. Antes de continuar, nada más una disculpa que queremos darles de parte del doctor José Antonio Crespo, que estaba comprometido a venir el día de hoy aquí con ustedes, pero lamentablemente cuestiones fuera de su responsabilidad lo hicieron quedarse en la Ciudad de México y no nos pudo acompañar. Antes de presentar a nuestra siguiente ponente, déjenme anunciar la presencia también aquí con nosotros del doctor Alberto Aguilar Iñárritu, que también es integrante de la Comisión de Infraestructura de la Campaña Sociedades. Además también están nuestros amigos Yolanda Rendón y Naira Cibrán, que son integrantes de la Dirección Estatal de Veracruz, así como nuestro amigo Alfred
Castán, que es nuestro representante en el Nuestra siguiente ponente es la licenciada María del Rosario Elena Guerra Díaz, y permítanme platicarles un poco de su trayectoria. Ella estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM, es profesora de asignatura desde el 2000 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también en la UNAM, ha sido consejera universitaria y tiene estudios de especialización en la Universidad George Washington en Washington, D.C. Hoy dirige su firma de cabildeo y proyectos en la sede de servicios especializados SC, es editorialista en El Financiero desde el 2010, ha sido editorialista en El Universal, conductora de noticias en Radiorama, ha escrito diversos artículos y ensayos en revistas especializadas y es autora del libro México, el parto hacia la democracia. Ha sido electa 2 veces diputada federal, participó en las comisiones de Comercio, Hacienda y Presupuesto y Administración, entre otras. Fue presidenta del Congreso de la Unión y, si ustedes ven, se les hace conocida, tuvo el honor de responder el primer informe de gobierno del presidente Ernesto Cedillo. Fue miembro también del órgano de gobierno de la Cámara en esa legislatura, fue candidata a delegada en Coyoacán, secretaria de Finanzas del CEN del PRI y candidata a jefe de gobierno en el 2012 por el partido Nueva Alianza. Servidora pública en la desaparecida Secretaría de Programación y Presupuesto, delegada del Estado de Coahuila, directora regional de la zona norte y contralora general en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue directora general de normatividad, fue subdirectora de finanzas de la extinta aseguradora Hidalgo, que hoy es MetLife, fue directora de la Procuraduría Agraria y en el área de finanzas de ISSSTE. Participa actualmente en grupos feministas como Mujeres en Plural y el Foro Internacional de Mujeres. Ha participado en el cabildeo para lograr la paridad constitucional y las leyes de violencia política contra las mujeres en razón de género, y actualmente participa en las campañas de Xochitl Gálvez en el Comité de Prospectiva y en la campaña de Santiago Taboada en temas de feminismo y de activismo. Licenciada, adelante, por favor, hasta por 15 minutos. Muchísimas gracias. Es un gusto estar con ustedes porque Veracruz siempre ha sido un estado de una gran alegría, que ha hecho muchas aportaciones al país y que se distingue porque siempre le pone buena cara a las malas épocas. Yo he tenido amigos muy queridos veracruzanos, con los que hemos trabajado proyectos y temas juntos, algunos ya se fueron, pero lo que nunca olvida uno es ese calor humano, ese sentido del humor y esa buena disposición de los veracruzanos siempre para enfrentar los temas. Yo quiero comentarles que la democracia no es lo mismo en los distintos países. Aunque todos han tomado el modelo de Estado de Derecho, liberal, federal, muchas veces laico, lo cierto es que la calidad de la vida democrática se da dependiendo de la participación ciudadana y del funcionamiento de sus instituciones y contrapesos. Aquí el presidente gobierna con 2 brazos: las Fuerzas Armadas y el narcotráfico. Quiere perpetuarse en el poder, quiere generar un sistema de autocracia con equilibrios nulos y sin justicia, sin derecho, sin libertades. Quiere quitarnos nuestra vida en común y seguir adelante creando verdades alternativas para justificar su corrupción, sus excesos, sus faltas, los asesinatos, los feminicidios
y las desapariciones que tanto le pesan a Veracruz. No es un humanista, ni le importan los pobres, ni quiere a la sociedad civil organizada participando. Quiere siervos, no de la nación, sino de su mandato. Su clon es Claudia Sheinbaum, la dama del frío, que traga sapos sin hacer muecas y que también se ha enriquecido, abandonando a la Ciudad de México, donde yo he vivido y lo he representado, llena hoy de baches, sin agua, sin metro, con miles de muertos por mal manejo del COVID, con desapariciones, con pandilleros que se reproducen, robos y asaltos. A mí me han asaltado 2 veces a mano armada en la ciudad y he perdido 4 llantas por los baches que en la época del no sucedieron. Ella protege la impunidad a cambio de un sometimiento de la sociedad que, desprotegida y con miedo, padeciendo derecho de pisos, persecución del SAT, falta de seguridad, suplican por su vida. Ha destrozado el sentido de comunidad y de pertenencia que nos caracterizó durante muchos años. Solos y abandonados, así se sienten los mexicanos en la Ciudad de México y también en el resto del país. ¡Qué impotencia! Mucho me dicen algunos que van a votar por Xochitl porque representa un cambio, pero que no les gustan los partidos. Yo quiero aquí hacer una reflexión. No hay democracia sin partidos y sin elecciones en ningún país del mundo. Por lo tanto, nos guste o no, son los partidos políticos el canal de representación con el que contamos. Errores hay muchos, pero nunca tantos como hoy con su serenísima majestad instalada en su palacio. Los 3 partidos que hoy nominan a Xochitl buscaron la mejor candidatura, realizaron foros, abrieron el proceso, hicieron encuestas y consultas. Ella no era la candidata del partido, pero su candidatura le puso la ciudadanía. ¿Por qué avergonzarnos de este apoyo de partidos y ciudadanos? Si la historia se registra bien, estos 3 partidos fueron los que acordaron las reformas políticas por más de 30 años. Todas por consenso. Crearon el INE, ampliaron la representación en el legislativo, el padrón para votar con fotografías, el financiamiento transparente a los partidos políticos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la COFETEC y muchas otras más, que se fueron especializando y transparentando la labor del gobierno. Que el Ejecutivo ya no tomó decisiones por intuición y los órganos independientes y especializados empezaron a ejercer con autonomía funciones fundamentales para el país. Al autócrata no le gustó este avance y quiere, por lo tanto, retroceder en el tiempo, regresar al pasado con un Estado todopoderoso, pero a su servicio. Quiere manejar de nuevo las elecciones y disminuir la representación popular. Inventó megaobras sin planear ni estudiar y han salido caras y no funcionan, ni pasará nada con ellas, ni funcionarán mañana. No rescató a Pemex, lo quiso fondear en lugar de abrir inversión. Hoy pagamos más
por las gasolinas y la electricidad, pero él se siente dueño de los hidrocarburos. Tenemos 2 millones de dólares de deuda pública para ejercer este año, pero él ya se va y quiere legarnos sus fracasos. Frente a esto hay que tener clara cuál es la alternativa. No estamos en una coalición electoral a ver qué partido saca más votos. Se creó un compromiso de los partidos para buscar a la mejor candidatura con la mayor unidad y surgió Xochitl. Las marchas multitudinarias en el país fueron el inicio de un movimiento de toma de conciencia de la ciudadanía. No es esta la misma elección que otras. No se trata de votar por algún partido. Se trata de entender cuál es el nuevo proyecto que todos debemos construir. Durante años los partidos avanzaron en democratizar a México, pero cuando llegaban al punto de agotar el poder presidencial, se paraba la negociación. Hasta ahí llegábamos. Se avanzaba lo que se podía. Pero tras Andrés Manuel López Obrador, hoy estamos ante el liderazgo carismático sin sentido de compromiso con México, que roban, pactan con criminales y mienten. Por eso, pese a sus diferencias, los 3 partidos decidieron buscar una nueva forma de generar y avanzar en la democracia. La sociedad se organizó, surgieron nuevas fuerzas, surgió la Fuerza Roja, el Frente Cívico Nacional y muchas otras organizaciones, y primero vino la marcha por la defensa del INE, después la marcha por la defensa de la Suprema Corte de Justicia y por último la democracia en más de 120 ciudades y con un lleno total del Zócalo capitalino. Con 3 pilares: una candidatura de mayor unidad fue posible, una etapa en la que surgió Xochitl, un gobierno de coalición como alternativa y un programa de gobierno basado en las causas de la sociedad. Aún no queda claro. Un gobierno de coalición busca acotar el presidencialismo con un gabinete que apruebe el Senado, donde participen los mejores hombres y mujeres, partidistas o no, pero honorables y conocedores de los problemas. Busca así cambiar el sistema de gobierno, donde los ministros puedan discutir con la presidenta proyectos, ventajas y riesgos. De eso es de lo que estamos hablando. Esto no es cualquier elección. Es una elección que definirá el México que vamos a vivir. Si retrocede o avanza con nuevas formas de participación y de gobernanza hacia un mejor destino. Se trata de crear una nueva forma de gobierno que implica también cambios en el sistema de partidos, con la obligación de abrirse a ser más competitivos con el apoyo a la gente y de la gente en sus propuestas. El gobierno de coalición requiere de mayorías parlamentarias, así que nada de Morena con que voto cruzado. Porque Juanito es amable o porque Pedrito es simpático. No. Se trata de un proyecto nacional para avanzar en el mundo, mejorar empleos, educación, salud y seguridad, inversiones y vivir por fin en paz. Así que no me salgan con que regalan, pero ni un voto. No se trata de personas, sino de proyectos.
no es concurso de simpatías, es un proceso para formar gobierno. Se trata pues de diseñar de dejar atrás los abrazos por una política de seguridad que proteja a la sociedad y no a las victimice. Se trata de recuperar nuestro territorio, nuestra comunidad, nuestra vida familiar. Eso es lo que está en juego. No me vengan con que los apoyos sociales son el voto. Estos llegaron para quedarse. La duda es si tú te quedarás así, sin oportunidades, sin capacitación, sin futuro, apegado a unos pesos que al final gastas en medicinas y en necesidades que antes tenías cubiertas. Aparentemente nos dan más, pero nos quitan los sistemas de educación, de salud y de seguridad, es decir, tenemos menos. El voto debe definirse entre dos opciones, porque no hay más. Pueden criticar a las candidatas, sus dichos, su imagen, su lenguaje, en fin, para eso son las campañas. Pero lo que en realidad está en juego no es quién es la mejor. Lo que está en juego, por lo que debemos optar, es por un nuevo sistema de gobierno, más democrático, más eficiente, con mayor participación social. O bien, por un gobierno autocrático que siga destruyendo instituciones y programas, centralizando el poder y el dinero público, enriqueciéndose con sí mismo y creando mentiras como verdades alternativas. Estamos en la época de la posverdad, de la desinformación, de las mentiras verdaderas. No cierren los ojos ni los oídos. Analicen y vayan a las fuentes para conocer la información. ¿En qué creen ustedes? ¿Qué quieren ustedes? Porque suya es la decisión entre un cambio democrático y una represión autoritaria. Lo demás es simple discurso. Los hechos serán los que cuenten. Tú decides con tu voto. Tú debes convencer amigos, familia, compañeros de trabajo, dónde está la verdadera construcción nacional con igualdad, libertad, respeto, alternancia y capacidad. México es un gran país y todos merecemos más. Solo lo podemos conquistar en estas elecciones, pues después será muy tarde reconsiderar. No es esta una elección más. Es la decisión de un país por su futuro. Y no podemos ser indiferentes. Se trata de nuestro destino común. Se trata de avanzar en un nuevo gobierno que acote el poder presidencial y abra paso a un gabinete de consensos colegiados donde se tomen decisiones que dejen atrás ocurrencias y que se invierta en infraestructura, su mantenimiento, en transporte público, en agua, en salud, en educación y en ciencia. Que respete la Constitución y sus leyes. Un Estado de Derecho que no se vea rebasado por criminales, donde se asocian gobiernos y bandas. Un gobierno que respete acuerdos y atraiga inversión y empleo y que gaste en retroalimentarnos, en capacitarnos, evitar que la población pueda tener riesgos y se eleve la calidad de vida. Que no dependan solo de ayuda económica, sino que rompa la cadena de la pobreza.
México no puede seguir dependiendo de la voluntad caprichosa de una persona. Debemos abrir etapas a la democracia, gobernar por consenso y con rumbo. Esto es el gobierno de coalición que queremos. Más transparente, más eficiente, que invierta en las personas para su superación y no para una cultura política de servidumbre. Parecería cómodo continuar dejando las decisiones a una camarilla, pero el hecho es que es un costo muy alto. En el futuro de nuestros hijos está esta decisión. Estar abandonados a nuestra suerte es renunciar a nuestros derechos. No es un lujo que podamos permitirnos porque es ya bastante lo que se ha destruido. No se dejen engañar. Es muy clara la situación. O vamos por un cambio del sistema de gobierno para equilibrar y atajar el poder presidencial con un gobierno de coalición, o vamos a fortalecer un proyecto autoritario hasta acabar con las libertades. La decisión es fácil si se ve con esta perspectiva histórica y adecuada. Yo los invito a que todos vayamos a las urnas, que la siguiente marcha sea el 2 de junio para que no se quede nadie sin votar, porque tenemos que votar a los que están y tenemos que reconstruir el país, y eso nos necesita a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Por último, vamos a darle la palabra a la doctora Sara Ladrón de Guevara, de quien me permito leer una breve secuencia. Es licenciada en Antropología, con especialidad en Arqueología, cum laude por la Universidad Veracruzana, maestra en Historia del Arte y Arqueología por la Universidad de París I en la Sorbona y doctora en Antropología con mención honorífica por la UNAM. Cuenta con más de 100 publicaciones nacionales e internacionales, entre las que se destacan El Tajín, La Urbe, que representa al Orbe, editado por el Fondo de Cultura Económica y el Colegio de México, y Culturas del Golfo, editado por Yacabu y Conacurta. Fue suplente del presidente del Consejo de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia entre 1996 y 2005. Fue reconocida como mujer veracruzana en 2008 por el Congreso del Estado y el Gobierno del Estado de Veracruz. En 2011 fue distinguida como miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. En 2019 ingresó a la Academia Mexicana de Historia como miembro corresponsal en Veracruz. Ha recibido las medallas Francisco Javier Clavijero de parte de los cronistas de Veracruz en 2015 por la defensa de la autonomía por la UNAM, por la defensa de la autonomía por la UNAM en 2019, y la Jorge Carpizo por parte de la Red de Defensores de Derechos de los Universitarios también en 2019. En 2021 recibió el premio Anuyes a la trayectoria profesional y la contribución al desarrollo de la educación superior. Fue directora del Museo de Antropología de Jalapa, que yo creo que es el museo más impresionante que existe sobre antropología en este país. Fue secretaria académica de la Universidad Veracruzana de 1997 a 2001, rectora de la Universidad Veracruzana de 2013 a 2021, miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma del Occidente, y actualmente, como todos ustedes saben, es candidata ciudadana al Senado de la República, apoyada por la coalición Fuerza y Corazón por México. Doctora, un honor escucharla. Como el político. Gracias por el afecto y por la calidez.
Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Inicio por agradecer la oportunidad de participar en este foro junto a destacadas figuras cuyas investigaciones y pronunciamientos han aportado tanto en la reflexión como en el sistema político mismo de nuestro país. Agradezco también la presencia de todas y de todos ustedes. Procurando ceñirme al tema que nos convoca, comparto con ustedes algunas reflexiones. Nunca en la historia democrática de México había habido una coalición que integrara a partidos de izquierda, de centro y de derecha. Pero ahora, ante la concentración del poder en un solo partido, o debería decir más bien, en una sola persona, PRD, el PRI y el PAN, los tres partidos que fundaron la democracia mexicana, se coaligan para defenderla. Muchos de nosotros no vislumbramos la situación en la que hoy vivimos. Después de tantos años de luchas sociales que culminaron en la creación del IFE, ahora INE, ¿cómo pensar que tendríamos que tomar las calles una vez más para defenderlo, como ocurrió recientemente con la Marea Rosa? Es claro ahora que la concentración del poder en un gobierno unificado, bajo el mando de una persona cuyo compromiso con la democracia es endeble, resulta tóxica para nuestro sistema democrático. Estamos ante un gobierno que optó por un hiperpresidencialismo, que además busca mantenerse en el poder mediante una encomienda legislativa que encarga públicamente a su candidata para la sucesión presidencial de Morena. Ante ello se ha construido el proyecto de la coalición, un proyecto abierto que integra las diversidades como las que constituyen la diversidad de nuestro país, de México. En una sola palabra, se trata del pluralismo. Este proyecto significa nuestro antídoto al poder unipersonal. Me atrevo a afirmar que es el pluralismo lo que define precisamente al mosaico cultural que significa nuestro país. En México, y ciertamente tampoco en Veracruz, no cabe una sola visión predominante y autócrata. La coalición abre los ojos y oídos a diversas visiones, a diversas voces. Nuestro gobierno debe responder a estas diversidades. Ante la grave coyuntura en la que nos encontramos, los partidos PRD, PRI y PAN han reconocido errores pasados y han propuesto una salida plural, democrática, que proteja los logros de los movimientos sociales ante la tendencia unificadora del Ejecutivo Federal. La unión de partidos robustos con propuestas ideológicas diversas significa anteponer el bien común a los posicionamientos sectarios que son particulares y circunstanciales en cada temática. Este año, las y los ciudadanos habremos de constituirnos en electores. Este tiempo, el de ejercer la democracia, el de elegir a nuestros gobernantes, es el momento en el que la ciudadanía asume el poder. Es la razón por la cual tiene sentido llamarle a nuestro sistema democracia. A veces pasamos por alto la importancia del voto. A veces olvidamos que el gobierno en turno, ese de quien nos quejamos, los ciudadanos, por su ineficiencia, fue puesto en el cargo por nosotros. A veces olvidamos la enorme responsabilidad que significa la democracia. Una vez establecidos los representantes, hay relativamente pocas herramientas de la ciudadanía para hacerles frente si resultan malos gobernantes. Por eso la importancia de apoyar las candidaturas al Senado y a la Cámara de Diputados federal y local de nuestra coalición. Pues el poder legislativo, como contrapeso del Ejecutivo, puede ser uno de los grandes pilares que sostienen a la democracia ante las aspiraciones absolutistas de un presidente. De ahí la importancia de votar por un legislativo diverso, que no esté sometido a la espada del poder ejecutivo. Solo así puede existir la separación de poderes, que es una de las mayores garantías de un buen gobierno, es decir, del gobierno moderado, que es capaz y que está basado en acuerdos y en cooperación, y no en división e imposición tiránica de las decisiones. Hoy en México necesitamos con urgencia revivir la separación de poderes. La hegemonía de un partido en México, que nos recuerda mucho al pasado autoritario, se vuelve particularmente peligrosa si está aunada a una disciplina partidista irreflexible e incondicional. Me permito leer una cita de un reciente artículo del distinguido politólogo de la Universidad Veracruzana, Alberto Olvera,
publicado en la revista Nexos en el mes de marzo, en un artículo titulado La continuidad del populismo vía subordinación política. Cito: el pasado 1 de marzo iniciaron las campañas por la presidencia de la República. Ese día, antes de dar un discurso en la Plaza de la Constitución, en el que presentó un variopinto programa de 100 puntos, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión privada con cientos de candidatos de su partido a las cámaras de diputados y senadores. De acuerdo a notas periodísticas y algunos testimonios, todos y cada uno de ellos firmaron una carta en la que se comprometieron a votar en el Congreso, en caso de ser electos, todas las propuestas de cambio constitucional y de leyes propuestas por AMLO el pasado 5 de febrero. No conformes con ello, en la Carta de Marras, los futuros legisladores federales se comprometen a aprobar todas las iniciativas legislativas de Sheinbaum como futura presidenta. En suma, renunciaron a la más mínima libertad de criterio y se asumieron como meros portavoces de la voluntad omnímoda del actual mandatario y de su sucesora formal. Representarán en las cámaras no a los ciudadanos que los hayan elegido, sino al líder. Reconstruirán en plenitud la subordinación política del legislativo al presidente que caracterizó al viejo régimen autoritario, pero ahora con un cariz personal y preocupantemente transeccional. Termina la cita. Las propuestas que AMLO hizo el 5 de febrero del presente año y a las que alude Olvera de ser aprobadas en el Congreso implicarían restablecer el régimen de partido único y, acaso más peligroso aún, anular en los hechos la autonomía de los poderes legislativo y judicial. Para puntualizar algunos riesgos: primero, la reforma judicial propone la elección popular de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los magistrados más importantes en todo el sistema judicial federal. Esto da un carácter político partidista al ejercicio de la justicia. Significaría que el Poder Ejecutivo o el de él o la Presidente controlaría las decisiones que son ahora competencia del Poder Judicial. Segundo, la reforma electoral propone eliminar la representación proporcional en las dos cámaras del Congreso, garantizando la vuelta del partido hegemónico. Elegir popularmente a los consejeros electorales y a los magistrados del Tribunal Electoral es volver partidarios a los órganos electorales, arriesgando además en estos tiempos convulsos la participación del crimen organizado en la elección de los consejeros. Primero y por lo tanto en las decisiones electorales después, y esto es aplicable también a la reforma judicial expresada en el punto anterior. Tercero, finalmente, la destrucción de los órganos autónomos significa el retroceso en los escasos avances de nuestra joven democracia, pues estos órganos constituyen contrapesos del poder autoritario, entre otros, en los procesos electorales, en la defensa de los derechos humanos, en la transparencia y acceso a la información, en la regulación de los medios de comunicación y, aunque veladamente, en la autonomía en riesgo de las instituciones de educación superior públicas estatales y, a la larga, hasta las nacionales. Pero la responsabilidad es hoy, primero, convencer a la población de que una propuesta donde caben diversas voces es más enriquecedora que aquella en la que solo un individuo tiene la voz. Y luego, tras ganar las elecciones, llevar a la práctica un gobierno de coalición, uno donde se logren consensos identificando aquellos rubros fundamentales de defensa de los derechos humanos que significan el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo y por supuesto a la identidad, ya sea esta genotípica, étnica, lingüística, generacional, sexogenérica, cultural o religiosa. Se trata de los derechos que el Estado debe garantizar y de los servicios públicos que deben proveer, pero sobre todo de que estos servicios sean de calidad, pues constituyen el acceso de la población a sus derechos. Diego Valadez, en su 3 veces publicado trabajo Los gobiernos de coalición, la última de las cuales es un opúsculo del Colegio Nacional, afirma: en el caso de los gobiernos de coalición, los principales aspectos favorables que se contemplan son: fomenta conductas cooperativas en el Congreso y entre los partidos, contribuye a la gobernabilidad, hace previsibles los actos de gobierno, lo que a su vez permite que los diversos actores sociales, trabajadores, estudiantes, familias, empresarios, etc., adopten decisiones de mediano y de largo plazo con los consiguientes beneficios colectivos que esto significa,
da un sentido de trascendencia a la determinación ciudadana de no entregar el poder a una sola fuerza dominante. Obliga a adoptar mecanismos que amplían las facultades de control por parte de las minorías para eludir o al menos paliar los potenciales efectos de una deriva de la coalición hacia el contubernio. Consolida la naturaleza del mandato representativo. Fortalece la posición de los partidos como intermediarios entre gobernados y gobernantes. En suma, contribuye al fortalecimiento del sistema representativo y a la responsabilidad del gobierno, lo que siempre se traduce en mejores niveles de gobernabilidad del sistema. Se trata en esta visión de anteponer las demandas ciudadanas a las prioridades partidistas. En el contexto de esta coalición, Fuerza y Corazón por México, Fuerza y Corazón por Veracruz, celebro particularmente el posicionamiento del Partido de la Revolución Democrática, que es consciente de, por un lado, el hartazgo de la ciudadanía al sistema partidista y, por otro, de las demandas ciudadanas que no han sido ni quieren ser abanderadas por un partido en particular. Así, el PRD ha buscado opciones ciudadanas. Se suma esta fuerza a las potencias partidistas que conforman la coalición. Es ahí precisamente donde ubico mi candidatura al Senado de la República. Sin haber militado nunca en ningún partido y sin querer hacerlo, tampoco en estos momentos coyunturales tan relevantes en la historia de nuestro país, reconozco la pertinencia de integrar voces ciudadanas al Senado de la República. Voces que se informen, dialoguen, reflexionen y voten acordes a las demandas ciudadanas, sin autoritarismos disciplinares partidistas, pero en congruencia con ideologías de los colores que representan. En mi caso, por el compromiso de reivindicar la izquierda socialdemócrata que representa el PRD. Volviendo al texto de Valadez, cito: las coaliciones de gobierno exigen un gran esfuerzo institucional, demandan gran capacidad y responsabilidad por parte de los agentes políticos y requieren de una gran comprensión por parte de los gobernados. En otras palabras, se ponen en juego todos los factores del poder por los que se produce una nueva cultura política y jurídica. Los gobiernos de coalición enseñan, entre otras cosas, que sí es verdad que la democracia auspicia la diversidad, pero no la exclusión. La fuerza centrífuga de las libertades y la fuerza centrípeta del poder entran en un nuevo y complejo sistema gravitatorio que obliga a pensar en los complementos teóricos para los enunciados clásicos de la separación de los poderes de Montesquieu y de los pesos y contrapesos de John Adams. Termina la cita. A manera de colofón, mientras escribo estas líneas, siendo mediodía de lunes, el cielo se torna del azul intenso a la penumbra crepuscular. Un eclipse oscureció el entorno y las aves se inquietaron adivinando un anochecer prematuro. La última vez que viví la experiencia de la noche caída a mediodía, estaba sobre la pirámide de los Nichos en el Tajín, celebrando la conjunción del sol y la luna en uno de los ombligos del universo, el corazón de nuestras tierras totonacas y residencia del mío. Tomo conciencia de las pocas oportunidades que un fenómeno astronómico determinado ocurre en el breve lapso que duran nuestras vidas. Somos afortunados de experimentarlas. De la misma manera, pocas veces en nuestras vidas tenemos las oportunidades de decidir el rumbo de nuestro país, de nuestro estado. Ocurre en los procesos electorales, pero muy particularmente en este proceso en el que tenemos la opción del retroceso hacia el gobierno unipersonal y autoritario que se ha construido en el actual sexenio, o la de un gobierno de coalición que conjunte nuestra fuerza y nuestros corazones. Un gobierno de coalición que procure las políticas para recuperar y fortalecer nuestras libertades y nuestros derechos. Recuperamos la luz de nuestro astro después de que por un instante su rostro fue cubierto por la luna y gobernó la oscuridad. O como gritaron los jóvenes estudiantes reformistas de Córdoba, Argentina, cuando luchaban por la autonomía de su universidad, que significó la semilla para lograr la autonomía de las universidades latinoamericanas. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. El 2 de junio podemos, debemos, tenemos que luchar por las libertades que nos faltan,
para abatir los dolores que nos quedan. Muchas gracias. Para continuar, ya que hemos escuchado estas tres distinguidas mexicanas que nos han dado sus ponencias, quisiéramos escuchar ahora tres preguntas del público que está aquí presente con nosotros. Solamente tres, porque vamos a tener ya no tenemos mucho tiempo, pero sí tres preguntas. Por ejemplo, aquí adelante, uno. Exacto. Señor, que le dé el micrófono. Acá mi amigo que está levantando y después la compañera que está. Buenas tardes. Voy a ser breve. Primero, felicitarlos por este tema que presentan del gobierno de coalición. Informar rápidamente. El día 27 de marzo nos reunimos cerca de 200 ciudadanos junto con el candidato Pepe Yunes. Hicimos una propuesta de programa de gobierno que incluye precisamente el gobierno de coalición, gobernanza, democracia y Estado de Derecho. En ellos participaron, por ejemplo, nuestra amiga Cristina Pérez, estuvo también Miguel Flores, Martín Quintano. En otros temas estuvo Raúl Arias, estuvo también con nosotros el compañero Krause, Uriel Flores, y parte de lo que están ustedes aportando aquí, parte también de una discusión que estamos teniendo nosotros, un debate sobre lo que debe ser un gobierno de coalición y terminar precisamente con el poder de un solo hombre que es realmente el que trastoca todas las relaciones políticas y nos mete en un marasmo que no nos permite salir como un país moderno. Les hago llegar mi propuesta a Chucho Ortega, parte de este documento, y informarles sobre esa iniciativa ciudadana que se tuvo alrededor de esto. Muchas gracias. Pues primero la dama. Entonces, buenas tardes, muchísimas gracias por sus ponencias. Soy egresada de la UB, entonces me siento como en examen, estar aquí con el exrector Raúl Arias, con usted, quienes ambos son una inspiración para mí. Si no fuese por la universidad pública, yo no habría podido estudiar. Y es la situación en la que estamos o están muchos jóvenes en el estado de Veracruz. No es falta de preparación ni de ganas, es falta de espacios en las universidades. Y es muy desalentador ver que para progresar piden una carrera universitaria en muchos puestos, pero el Estado no está respondiendo a esta exigencia. Pero bueno, yo soy de un municipio pequeño de aquí de Veracruz. Es un municipio de poco más de 30,000 habitantes y constantemente las autoridades se ven en esta problemática de que no hay una respuesta institucional ni de las fiscalías, ni del sector salud, ni de... no quisiera decir uno por uno porque no voy a acabar, pero no hay una respuesta para lo básico de la población. Y usualmente son las agencias municipales y los ayuntamientos quienes dan esta primera atención a la ciudadanía. Sin embargo, vemos una disminución progresiva en la repartición de participaciones federales en los municipios. También vemos que cada vez el Fortamun va en disminución y que la ley de coordinación fiscal precisamente centraliza los recursos del país en unas pocas manos, si no es que en unas solas. Al ser un gobierno de coalición, ¿cuál es la postura en común? Ya que en múltiples ocasiones las bancadas del Congreso no han tenido un acuerdo en cómo vamos a llevar las finanzas del país, y mientras la gente se nos muere para acabar rápido.
se nos muere en los municipios por no tener acceso a un ultrasonido o a unas medicinas o a una ambulancia o a servicios médicos básicos, por decir algunos ejemplos, y de ahí para arriba. Esa es mi pregunta. Agradezco mucho. Gracias, compañera. Ahora seguía acá conmigo, saco. Arturo, escuché que acompaña a Jesús Ortega, mi amigo José Alberto Iñárritu. Soy especialista en estos temas, no sé dónde esté, mi querido. A mí me gustaría que no desperdiciáramos su visita a Jalapa y que nos dieras tu punto de vista, mi querido José Alberto, sobre este tema que eres especialista. Gracias. Gracias. Se la voy a deber porque nuestro amigo Iñárritu le voy a pasar el video para que usted vea la excelente ponencia que hizo en un foro en Toluca. Es una verdadera cátedra, como usted bien lo acaba de decir. Pero hoy tenemos solamente el tiempo contado. Entonces voy a pedirles, por favor, a nuestras ponentes que si por favor nos ayudan a responder las preguntas y nos dan una pequeña conclusión. Empezamos nuevamente con la diputada Elizabeth Pérez. Para el buen ejercicio de los presupuestos que se aprueban en las cámaras, porque además es para el presupuesto de la Federación, es facultad exclusiva de la Cámara de las y los Diputados la aprobación del mismo. De entrada, lo que tendremos que hacer es generarlos con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de salud, con perspectiva de género, con perspectiva, que es una herramienta básica, indispensable, que incluso está plasmada en las leyes secundarias para la elaboración del presupuesto, que no es materializada en la presentación del mismo por parte de la Secretaría de Hacienda y mucho menos por parte de las propuestas que puedan emanar del Ejecutivo. Actualmente en la Cámara de las y los Diputados, con quien tengo el gusto de compartir la bancada, que es el diputado Jesús Velázquez, hemos luchado hasta el cansancio por solicitar que se regresen o se reincorporen ramos en este presupuesto que ya han sido quitados por parte de quien presenta la propuesta. Hemos peleado porque se les asignen presupuestos únicos y exclusivos, y si no únicos, por lo menos sí exclusivos, para fortalecer algunos espacios en lo que tiene que ver con vivienda, salud, incluso te puedo decir que el ramo 13, que es en realidad a donde tendría que estar plasmada la perspectiva de género y en cómo las mujeres podemos salir adelante en el buen ejercicio de la igualdad sustantiva en todos los niveles, hoy está plasmado no nada más de errores, sino también de espacios que no tendrían que ver en ese rubro. La última vez que revisamos ese presupuesto, que fue aprobado en noviembre, ese rubro tenía considerados temas del Tren Maya, temas de la Comisión Federal de Electricidad, temas de la Marina, temas del Ejército, todo menos lo que tiene que ver con el ramo 13, que es para el fortalecimiento de la vida digna de las mujeres. De ese tamaño es como se presenta el presupuesto. De manera acertada, quienes somos parte de la coalición Va por México, de los legisladores y las legisladoras del PRI, PAN, del PRD, peleamos todos los días porque ese presupuesto tenga esas perspectivas necesarias. Y a pesar de que algunas quienes estamos aquí ya no seremos parte de la siguiente legislatura, esa será una visión que seguiremos construyendo de la mano de las y los ciudadanos. Así es como podríamos resolver el tema del presupuesto, que primero se cumpla lo establecido en la ley, las perspectivas que están establecidas en la ley. Con eso podemos construir todos y cada uno de los presupuestos. Y lo que tiene que ver con el fortalecimiento de los gobiernos de coalición, pues de entrada van de la mano con escuchar a la gente, con escuchar a las y los ciudadanos, y efectivamente consolidar el hecho de que los partidos políticos o este sistema de partidos
es solamente un instrumento, como lo plasma la misma Constitución, para que las y los ciudadanos tengan el acceso a los espacios de poder y la toma de decisiones. Y la única forma en la que la vamos a hacer es como nos decía nuestra candidata y también como nos lo decía Rosario, es que el próximo 2 de junio nos manifestemos de la forma en la que sabemos las y los ciudadanos. El poder más grande que tenemos las y los ciudadanos es el voto, y lo tenemos que ejercer libremente. Gracias, diputada Rosario. En la Cámara, para decidir un presupuesto, lo que importa son los votos. Quien tiene la mayoría es la que decide. Entonces, por eso es tan importante lograr la mayoría en el Congreso. Por eso, cuando les dije que no se vale el voto cruzado, es porque estamos hablando de lo que preocupa que todos nos incumbe. Lograr tener mayoría de votos implica poder hacer un presupuesto que responda a las necesidades de la población. Ya nos quitaron el portafolio, ya nos quitaron el anexo 13, ya nos quitaron el portafolio, ya nos quitaron los fideicomisos de todas las causas, nos quieren quitar las afores, nos quitaron el fondo de desastres, bueno, ya no más falta que bailemos el estudio, o sea, la cámara, porque sabes que un calzoncito por ahí, ¿no? Pero en realidad el hacer un presupuesto que responda a las necesidades de la población implica una coalición de los partidos políticos en cuáles son las prioridades que se deben atender y cómo se deben atender. Esta es una decisión que no toma el Ejecutivo, aunque tenga la iniciativa, la toma el Legislativo. Por eso no podemos dejar de votar por todos los candidatos de la alianza de la Fuerza por México. Lo segundo es cómo organizar de nuevo las prioridades en un presupuesto que ya está muy afectado, y no solamente eso, que va a ser insuficiente para la reconstrucción nacional. O sea, eso no me queda la menor duda. Llegue a gobernar, va a tener que cambiar la forma de gastar y la forma de ingresar recursos en la federación. Y esto es un tema que tiene que ver precisamente con el tercer punto. Yo decía, lo primero que se planteó en la sociedad civil fue una candidatura de unidad con la mayor apoyo posible. Lo segundo, un gobierno de coalición, y lo tercero, un programa de gobierno que parta de las necesidades ciudadanas. Esto está contemplado en la iniciativa que Xochitl Gálvez presentó antes de dejar la senaduría, donde hay un consejo de participación ciudadana que también toma parte en las decisiones de política pública. Entonces, lo importante es el diseño de las políticas públicas y su financiamiento. En el caso de la seguridad pública es urgente regresar a las policías municipales, a su capacitación, a su equipamiento, a su preparación, a su bienestar, para que puedan ellos efectivamente llevar adelante su función. No podemos depender solamente del Ejército, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional y pensar que con eso ya logramos tener seguridad, cuando hemos visto que, por el contrario, todo esto ha ido creciendo, sin que estos organismos puedan llevar adelante una acción eficaz en contra de la delincuencia organizada. Entonces, la policía municipal tiene que hacerse. En Coahuila fue muy claro que el gobernador fortaleció la policía estatal y con ese fortalecimiento le hizo frente a la inseguridad del narcotráfico, y no se meten en Coahuila los narcotraficantes. Se trata de tener políticas públicas efectivas y financiadas. Es una decisión del Congreso, de la Cámara de Diputados, un tema que solamente ellos deciden. ¿Qué tenemos que hacer? Votar por todos los diputados del Frente Amplio por México. Votar por todos ellos. ¿Por qué partido no importa? Lo importante es lograr la mayoría. Porque si no hay mayoría,
pues no hay presupuesto, no hay voto, no hay nada. Lo único que cuenta en la Cámara, y lo diputada en otras ocasiones, son cuántos votos traes en la bolsa. Si traes los suficientes votos en la bolsa, puedes dejar adelante tu proyecto. No los traes, buscas negociar. Si logras la negociación, que bueno, por eso digo yo que también va a haber coaliciones en el legislativo. Y esto es bien importante para salir adelante. Entonces yo les convino a que por favor le digan a la gente que gobernar no solamente depende de tener una buena presidenta, sino de tener una mayoría legislativa en el Congreso y que tenemos que votar en escalerita. No regalen un voto a ningún otro partido que no sea el de la coalición. Esa es nuestra única posibilidad real de reconstruir a México. Muchas gracias. Creo que ese es el espíritu de la coalición, encontrar en qué estamos todas y todos mexicanos de acuerdo. Es esta oposición a una propuesta de un proyecto unipersonal en donde se favorecen obras que van a darle desde su punto de vista un prestigio, una obra como la del Tren Maya o como haber deshecho el proyecto de un gran aeropuerto por hacer un segundo aeropuerto pequeñito, obras que son como de un gobierno de una persona frente a una coalición que pone por encima de las diferencias aquello en que todas y todos estamos de acuerdo. Yo tengo muy claro que es muy distinta la ideología de un PRD que del PAN o del PRI, y no estamos de acuerdo en visiones. Las de izquierda con la derecha no van, pero todos estamos de acuerdo en que necesitamos mejores condiciones de seguridad. Todos estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo en que necesitamos un sistema de salud público de calidad. Todos estamos de acuerdo en que el sistema educativo debe mejorar en cantidad para abarcar a la población y en calidad. Y por eso pudieron ponerse de acuerdo estas tres fuerzas partidistas, porque las cosas importantes en esas estamos de acuerdo. Hay diferencias, la forma como lo ve la derecha o la izquierda es bien distinto, pero hay cosas que todos y todas queremos, y creo que esa es la coalición y que es para eso que sirve la política, para lograr consensos. Estoy segura que los que estamos aquí no pensamos igual sobre las cosas, pensamos distinto, pero en algunos temas sí estamos de acuerdo. Entonces, en lugar de poner el énfasis en nuestras diferencias, respetando nuestras diferencias, encontrar en que sí estamos de acuerdo. Y ese es creo que la utopía de un gobierno que agrupa ideologías diferentes, que agrupa partidos diferentes para encontrar ese bien común, esos puntos en los que todos los mexicanos y las mexicanas queremos mejorar. Creo que esa es justamente la propuesta de la coalición. Fácil no está, pero sí sabemos qué es lo que queremos todos en México, sí sabemos que queremos una calidad y sí sabemos que solo juntando esfuerzos, juntando fuerzas y corazones podremos lograrlo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Pues, amigos, hemos llegado al final. Solamente déjenme agradecer la presencia que estuvieron con nosotros, nuestro amigo José Arturo Acosta Hernández, que es candidato diputado por la representación proporcional, y la presencia del ex rector Raúl Arias Lobillo. Muchas gracias por haber participado. Solamente a manera de conclusión y agradecimiento, quiero que todos nos llevemos el mensaje que nos han dicho nuestras ponentes. No es una elección común y corriente, no es una elección normal, no estamos frente a un gobierno normal, estamos frente a un
régimen, ante un gobierno que quiere construir un régimen hegemónico, que quiere regresar en el pasado y regresar a un sistema de un solo partido, de un solo hombre, donde una sola voz manda. No es una exageración, mucha gente piensa que estamos exagerando los que estamos en contra de esta pretensión autoritaria. No estamos exagerando. Es un asunto peligroso, es un asunto en el que todos tenemos responsabilidad y todos tenemos la responsabilidad del domingo 2 de junio salir a votar y llevar a todos a votar. Y llevémonos no solamente porque la doctora me inspiró con ese final que hizo de su intervención, llevémonos la tarea que nos da el poeta Miguel Hernández, porque para la libertad se sangra, se lucha y se pervive. Muchas gracias y muy buenas noches. Sí, no se me vayan, vamos a tomarnos una foto, por favor. Nosotros nos pasamos para acá para que todos ustedes salgan en fotos, por favor. Ahí se los vea tu otro padrino. Oigan, ya que me traen la tuya, donde estás cambiando. No, y mi padre. Yo la tengo, mis padrinos. Tengo buenos padrinos. Somos padrinos, ¿verdad? Mi madrina en el cielo y mis padrinos acá dando lata. Oye, la saludaremos allá. Ya, ¿verdad? Sí, ya le enseña. ¿Dónde estás? Allá. Si no